Bueno, hoy vamos para el capítulo 5 de Nehemías y este tema parece realmente una interrupción para los que quieran abrir y vamos a estar leyendo este capítulo. Este tema parece realmente una interrupción al relato que veníamos estudiando, que era el relato de la reedificación de los muros y la reconstrucción de las puertas de Israel. Sin embargo, tiene mucho que ver con el proyecto de Nehemías, porque la reconstrucción de una nación, la reconstrucción de una vida, la reconstrucción de una familia no se trata meramente de una estructura física, sino de la vida. Se trata entonces de algo mucho más importante que la reconstrucción que a veces los seres humanos queremos hacia afuera, porque yo sé que todos de una u otra manera quisiéramos ser restaurados y reconstruir muchas cosas en nuestra vida, pero a veces desafortunadamente nosotros nos fijamos mucho en que nuestra vida sea reconstruida y reedificada hacia afuera, pero no miramos que la reconstrucción tiene que ver más con la vida, tiene que ver más con lo que nos llevó al fracaso, con lo que realmente nos llevó a los momentos de caída y de fracaso en nuestra existencia. Y este capítulo nos va a hablar de eso, este capítulo nos va a dar un enfoque que me parece muy tremendo. Vamos a seguir viendo oposiciones porque la restauración de parte de Dios para el pueblo de Israel no fue fácil, ni para la vida de nosotros, ni para la vida del hogar. Pero Dios sí quiere hacerlo y estamos a través de este estudio detectando de qué manera se presentan las oposiciones cuando Dios quiere levantar la vida de sus hijos, cuando Dios quiere reedificar y hacer de nuestras vidas de verdad una vida nueva. Así que vamos a leer inicialmente del capítulo 5, el versículo 1 al 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hombre. Otros decían: hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el impuesto del rey. Ahora bien, nosotros y nuestros hermanos somos de una misma carne y nuestros hijos son como sus hijos. Sin embargo, nosotros tuvimos que entregar a nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas son ya esclavas y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Algunos comentaristas entonces opinan que el desabastecimiento y el problema que nosotros empezamos a ver en estos versículos de la Escritura es debido a todo el tiempo que ellos dedicaron a la reconstrucción, pero sin embargo no hay una seguridad de eso y puede ser que esta dificultad que ellos empezaron a tener a nivel financiero se presentó mucho antes. A mí se me venía a la mente mientras miraba las diferentes perspectivas de los comentaristas que nosotros veíamos como Sanballat y Tobías, estos personajes empezaron a ejercer una presión sobre ellos porque ellos tenían intereses en que el pueblo de Israel no se levantara. Así que esta crisis a nivel financiero no tenemos ninguna seguridad que fue lo que la provocó,
pero yo pienso que desde el momento en que ellos abrieron las puertas de sus vidas a hacer cosas que no debían de haber hecho, desde el momento en que ellos realmente le dieron la espalda a Dios y a sus principios y a sus preceptos, su vida fue fracasando en las diferentes áreas. Hay 3 escenas de este capítulo que nosotros vamos a tener en cuenta para hacer el estudio, y es que del capítulo 5, versículo 1 al 5, encontramos una protesta social. En la segunda parte vamos a encontrar las medidas que toma Nehemías, y esas las vamos a encontrar en el capítulo 5, versículos 6 al 13. Y lo tercero, Nehemías presenta un informe de una manera muy especial, un informe de cómo él ha trabajado para no ser una carga para el pueblo de Israel, sino con el fin de ayudar al pueblo. Y por último, él pide a Dios bendición por lo que él hizo. Así vamos a hacer este estudio y este recorrido. Entonces nos encontramos en los primeros 5 versículos la protesta social. Dice la escritura que ellos protestaron y protestaron enérgicamente, y esta expresión de protesta nosotros encontramos algo muy parecido en Éxodo capítulo 3, versículo 7, que se refiere a una oración que se hace en momentos de angustia. Los que protestaron lo hicieron en contra de los hermanos judíos, y encontramos en esta tercera parte que el pueblo estaba dividido, y esa era la parte del problema de esta nación. Es importante mirar que en las diferentes oposiciones que nosotros llevamos estudiando en este libro de Nehemías, encontramos que una de las oposiciones fue la burla, otra fue el menosprecio, otra fue que conspiraron contra ellos realmente para matarlos. En otra oportunidad, ellos quisieron hacer como una alianza con ellos, que fue cuando Nehemías dijo, no, ustedes no tienen parte en esta edificación. Y yo no sé si ustedes recuerden ese dicho popular que dice, si no puedes con tu enemigo, entonces únete a él. Y ellos, a este paso, es impactante cómo la maldad se levanta para interrumpir la obra que Dios quería hacer en nuestras vidas. Y a veces de las personas que nosotros menos esperamos pueden llegar a ser usadas para ser un estorbo para la reconstrucción de nuestras propias vidas y aún para la obra que Dios está levantando en medio de su pueblo. Esta otra oposición que el enemigo levanta es una posición que ya no va hacia afuera, sino una posición que está adentro. Es una oposición que el enemigo suele usar para destruir, y destruir de una manera muy certera, la división. Porque aquí la protesta del pueblo de Israel, la protesta de todas estas familias, incluyendo a las mujeres, ya no era que tenían una lucha con Sanbalat, con Tobías, con todas las personas que ellos convocaron para que hicieran parte de su odio, de su protesta, de su oposición. Aquí encontramos que ya hay una oposición, y es que el enemigo se les entró al rancho. El enemigo empezó a traer división entre ellos, y vamos a ver que
que la protesta de ellos se hace demasiado dolorosa porque ellos recibieron una opresión de sus propios hermanos, recibieron una opresión de aquellos que caminaron con ellos en la fe, de aquellos que ellos mismos expresaron es que ellos son como nuestros hermanos y nuestros hijos han sido como sus hijos y ahora nuestros hijos son los esclavos de ellos. Hay algo supremamente doloroso que está aconteciendo en el pueblo de Israel en esta reconstrucción, y es que se empieza a evidenciar realmente que Nehemías no solo tenía que reconstruir muros, sino que tenía que reedificar el corazón de esta gente y ayudarlos a volver a redefinir su vida a través de la palabra de Dios, a redefinir de nuevo lo que era su conciencia, su manera de pensar y su manera de vivir. Habían serios problemas económicos por causa de la injusticia social, se habían endeudado para comprar comida. Entonces recuerden que no sabemos qué los llevó a esto, si fue tanto tiempo de reconstrucción y ellos dejaron sus siembras y sus cosas a un lado, o si simplemente porque para mi perspectiva y con todo el respeto, mi comentario podría ser que eso fue desde el momento en que ellos le dieron la espalda a Dios, ellos empezaron a ver el resultado del fracaso matrimonial porque se juntaron, ellos hicieron matrimonios mixtos, ellos habían abandonado a sus mujeres y se habían ido con otras. Entonces no podemos esperar realmente que eso no haya tenido consecuencias a nivel financiero. Como segunda protesta era que ellos habían hipotecado los campos, habían hipotecado sus casas para no morirse de hambre y tuvieron que vender como esclavos a sus hijos y no tenían ya cómo rescatarlos porque ya habían perdido lo que tenían. Y si algo como eso se le pudiera venir. Sin embargo, vamos a ver que ella se enfrenta como siempre, con tanta devoción, con tanta piedad, con tanta autoridad. Este acontecimiento de oposición. El problema entonces aquí eran los propios hermanos judíos, o sea que la corrupción había entrado dentro del pueblo de Dios. Y preguntémonos, porque yo sé que hay mucha gente afuera que en algunos momentos, si uno se quiere acercar, y a mí me parece muy triste, cuando en algunos momentos nos queremos acercar a hablarle a alguien y encontramos resistencia, porque la gente piensa que el pueblo cristiano no da un testimonio realmente eficaz para que ellos le destinen un tiempo a escucharnos. Y yo pienso que esto toca realmente nuestra espiritualidad y mirar el dolor que provocó esto en ellos y el dolor que provoca en medio de un pueblo y de una sociedad que no quiere escuchar de Dios y que no quiere transformar su vida, porque en algunos momentos se vieron enfrentados a tratar con personas que dijeron que creían, pero que estaban muy lejos de ser ese tipo de persona que daba testimonio. Y esto es demasiado doloroso. Algunos estaban, miramos entonces que algunos estaban en mejores posiciones económicas y se aprovecharon de los menos favorecidos. Imagínense eso.
aquellos hombres que eran como hermanos, aquellos hombres que decían que los hijos de ellos eran como sus hijos, se encontraron aprovechándose de la necesidad de los menos favorecidos en el tiempo de la crisis. Y hoy nosotros estamos viendo cómo personas están aprovechando el tiempo de la crisis. Y si bien es cierto que a nosotros nos duele que hayan políticos que se estén metiendo el dinero al bolsillo, mientras los mercados que eran para los barrios y la gente pobre están cogiendo un curso que no es el correcto, y recursos que han llegado realmente para cubrir la necesidad de aquellas personas que hoy están careciendo hasta de lo más esencial, están cogiendo un rumbo diferente. Si a nosotros nos duele eso, ¿cómo será el dolor que se puede sentir y que se siente cuando el mismo pueblo de Dios es el que traiciona la fe de una manera tan supremamente deplorable como ellos lo hicieron? Abusaron de los hermanos que no tenían, que estaban tan necesitados, y llegaron a un abuso tal que esclavizaron a aquellos que decían que eran como sus hijos y se los llevaron para que ellos cumplieran labores de esclavos. Y no solamente ellos cumplieran labores de esclavos, sino que tomaron a estas mujeres, y algunas de ellas, dicen los comentaristas, que sufrieron deshonra. No eran entonces los enemigos de afuera, no habían, porque los enemigos de afuera no habían podido crearles mayores dificultades. Recuerden que ellos ya habían pasado por todas esas oposiciones, y mientras entre ellos hubo amor y hubo armonía, no hubo ningún problema, ellos pudieron seguir adelante. Pero en este momento surge este conflicto, y recuerdo que también en la iglesia primitiva y en las iglesias de Corinto, como estábamos algunos estudiando a inicios de este año, se suscitaron también problemas de división muy fuertes. En la iglesia primitiva encontramos a dos personajes como Ananías y Zafira, que mienten a sus hermanos y que fueron duramente castigados con la muerte. Y miramos que de diferentes maneras, no solamente ellos, sino la iglesia hoy sufre por el mal testimonio de personas que, diciendo ser cristianos, totalmente desdicen con sus actos, con sus palabras, con sus hechos, su fe. Y todo esto tiene una raíz en el dinero. Y es que miramos que realmente el dinero es como la raíz de todos los males. Que dice Primera de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Podemos entonces ver que el dinero ha sido siempre la gran tentación, y aún en los círculos cristianos. Esto yo creo que nos lleva a reflexionar de la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos ante Dios de ser ese buen testimonio, y de ser personas que no solamente asisten a un culto o a un servicio,
sino ser personas que realmente nuestras vidas coincidan con lo que decimos profesar y con lo que decimos realmente que somos. La Biblia nos da algunos consejos al respecto. Yo quiero que miremos Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 28, dice el apóstol Pablo: solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio, de ninguna manera intimidados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios. Pablo entonces estaba diciendo que tiene que haber armonía dentro de la iglesia, que uno tiene que ser honrado en sus asuntos, que no debemos dar falsos informes ni despreciar a los hermanos y decir la verdad. El apóstol Santiago dice de una manera muy práctica en el capítulo 3 de Santiago, versículo 16, él dice: porque donde hay celos, donde hay ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Eso es lo que sucedió con Ananías y Zafira y lo que sucedió en la reconstrucción de las murallas del pueblo de Israel. Volvamos a Nehemías y en este problema vemos que el problema surge porque ya no es gente de afuera, porque tiene que ver con dinero y porque ya esto los había llevado a un estado de crisis tan supremamente fuerte que que algunos perdieron todo y algunos tuvieron que entregar las tierras, entregar sus casas, y no tenían con qué rescatar a sus hijos de la esclavitud. Medidas que toma Nehemías. Hasta ese momento nosotros vemos que Nehemías ha mantenido la calma con el pueblo de Israel, que él había podido mantener una buena relación con el pueblo y había sido paciente con los israelitas. Pero en esta ocasión nosotros vamos a ver que Nehemías se enfadó y dice la escritura que él se enojó mucho. Y era que realmente él tenía razón para este enojo, no porque tuviera nada que ver con él, sino porque es realmente insólito que algo como esto estuviera pasando dentro del pueblo del Señor. Vamos a ir al versículo 6 hasta el 13. Cuando oí su clamor y estas palabras, me enojé mucho. Después de meditarlo bien, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís intereses a vuestros hermanos. Además, convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros los que vendéis aún a vuestros hermanos para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo. Y callaron
pues no tuvieron que responder. Aquí vemos que Nehemías no se enfadó simplemente, sino que se indignó. Pero hay una parte muy linda de Nehemías, porque Nehemías, qué personaje. Yo estoy deleitada viendo el carácter, la devoción y el fervor de este hombre que nos motiva de verdad a vivir una vida espiritual como la que él vivió. Pero se tomó su tiempo para pensarlo bien, porque dice que se enojó mucho y después meditó bien. Él no se fue a gritar, a vociferar, él no lo avasalló la emoción y se fue en contra de todo el mundo. Qué bueno de verdad llegar al punto de fe y de devoción que este hombre llegó, porque de verdad este asunto era para salirse de la ropa. Pero se tomó su tiempo para pasarlo bien, lo cual es una buena lección para imitar, porque nunca nos conviene hablar en público bajo los efectos de una indignación, bajo los efectos de la ira. No nos conviene. Y recordaba mientras hacía este estudio un proverbio que dice que como ciudad derribada y sin muros es aquel cuyo espíritu no tiene rienda. Que cuando nuestro carácter no tiene rienda y nuestras emociones son las que a nosotros nos controlan, nosotros somos semejantes a una ciudad derribada y sin muro, o sea, totalmente desprotegido, porque nuestro espíritu simplemente no tiene rienda. Nehemías se calma, pero nosotros vemos que de todas maneras él enfrenta esta situación, él no se queda callado, porque nosotros confundimos la humildad, confundimos la fe con taparle la maldad a la gente. Y hay muchas personas que toman la posición de decir, no, yo mejor me quedo callado porque no me quiero meter en problemas. Pero resulta que el problema de todas maneras va a venir. Y el problema va a venir mayor. Y Dios realmente no quiere personas así, tampoco liderando su causa. Él quiere personas apacibles y tranquilas, pero personas también que sepan enfrentar el mal y personas que no quieran escudarse detrás de una aparente piedad para decir que no dicen nada porque no se quieren meter en problemas. Nehemías no fue así. Él enfrentó la situación, reprendió a los nobles y a los oficiales y los cuestiona diciéndoles, preguntándoles, ¿ustedes exigen intereses a sus hermanos que están en semejante situación? Y les reprochó públicamente a los nobles. O sea que esto no fue que él llamó a las personas implicadas, vengan, como a veces nosotros hacemos, que nos reunimos en un lugarcito. No, esto Nehemías lo enfrentó públicamente y enfrentó públicamente, le importó un pledo que fueran los ricos del pueblo. Le importó nada si eran aquellos que eran los que más tenían en medio de ellos, porque eran los nobles y las personas acaudaladas a las cuales Nehemías confrontó, y los vamos a ver que confrontó fuertemente.
no solamente se le podía hablar al hermanito humilde para confrontar a un hermanito humilde porque no tiene, y al rico no, porque sí tiene. Teniendo en cuenta el estado público del problema, fue la forma más correcta del proceder de Nehemías. Creemos, y yo quiero reflexionar, que nosotros como iglesia debemos tener un comportamiento similar ante estas situaciones. Debemos exponer de verdad públicamente las situaciones destructivas, aquellas situaciones que se presentan dentro de la iglesia y que no tendrían por qué ser tapadas, porque muchas personas son afectadas por causa del silencio y por causa de esto. Nehemías entonces no adoptó una actitud pasiva ante el pecado evidente, no consintió que se le pasara por alto y lo denunció abiertamente. Y creemos que nosotros debemos ser impulsados a mostrar nuestro enojo justo cuando vemos que las cosas andan mal. Y esto no hace de nosotros personas que, por favor, no me vayan a malentender, pero es que hay casos como estos de verdad que ameritan, y casos de verdad que vienen para devastar el pueblo del Señor, que ameritan que sean tratados con un poco más de fuerza, con un poco más de autoridad. No debemos mimar al que está obrando mal y cerrar los ojos ante el pecado y mirar para otro lado. Muchos en otros casos, como les decía, prefieren no intervenir y dicen, bueno, nosotros no queremos crear problemas, pero los problemas ellos vendrán y solo que vendrán aumentados porque nosotros no intervenimos. El enemigo acabará de todas maneras avanzando y ganando terreno. Causará divisiones y el daño será mayor. Por ello, ante situaciones como esta, necesitamos de verdad personas con valor dentro de los hogares para declarar que hay cosas que no se deben de hacer. Personas con carácter dentro de la iglesia, personas con carácter en la sociedad, en el trabajo. Personas de Dios que, si bien es cierto, no vamos a adoptar una actitud de juicio contra nadie, tampoco vamos a ocultar y tampoco tenemos que pasar por alto las cosas malas que están aconteciendo. Si nosotros realmente fuéramos testimonio, el mundo querría seguir el camino del Señor. La gente que hay afuera querría hacerlo. Hay mucha gente de verdad que no quiere escucharnos, basados en que han visto actitudes de mucha hipocresía, de deshonestidad en algunos cristianos, de mucha manipulación, de mucho orgullo. Pero sin embargo, pese a todo esto, hay mucha gente que todavía quiere escuchar, aunque algunos quieran ejercer la autoridad, solo tratando como de tapar las cosas malas. El problema de nosotros es
todo el tiempo queremos ocultarlo todo. Y todo el tiempo queremos proceder como alguien que limpia la casa y mete la basura debajo del tapete para que la basura no se vea. Pero Nehemías no era ese tipo de líder que le faltaba valor. Él era un hombre que tuvo paciencia, que tuvo amor, que tuvo entrega. Qué carácter y qué vida la de este hombre. Y miramos en los versículos que nadie se atrevió a responderle a Nehemías después de lo que él dijo. Los implicados en todo este asunto permanecieron en silencio y eso es la autoridad de alguien que trabaja limpiamente, que trabaja para Dios con humildad, sin ningún interés personal, sino un interés de verdad comunitario, un interés hacia la comunidad. Nadie se atrevió a responderle, todo el mundo quedó en silencio mientras él estuvo ante ellos. Pero después le causarían todas las dificultades que pudieran. Porque ya sabemos que no era gente realmente de adentro. Porque de adentro hay trigo y hay cizaña. Así que ellos le iban a causar dificultades. También le iban a traer muchos problemas cuando regresara al palacio de Susa, porque ellos iban a difamar a Nehemías de cualquier manera. Como no tenían nada malo que decir, ellos lo iban a difamar. Ellos iban a decir cosas que no eran verdad de Nehemías. Continuemos leyendo el versículo 9. Y yo añadí, no es bueno lo que hacéis. No deberías andar en el temor de nuestro Dios. Y aquí él los confronta y les dice, ustedes prestaron. No es bueno lo que ustedes están haciendo. No deberían andar en el temor de nuestro Dios. Y aquí él les dice, ¿dónde está lo que ustedes dicen que son? Y continúa diciendo, para no ser el objeto de burla de las naciones enemigas nuestras, el nombre de Dios es blasfemado por causa del pueblo de Cristo. Es por causa de cada uno de nosotros que el nombre de Dios se blasfema en las calles. En otras palabras, les dijo que con su conducta, provocando que el enemigo se burlara de ellos y se burlara de ellos. Que ellos no estaban honrando a Dios. Nehemías es un hombre con un corazón generoso, un corazón bueno, y vamos a leer versículo 10. También yo, mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano, perdonándoles esta deuda. Nehemías les dijo que se podía haber beneficiado personalmente de esa situación, pero Nehemías no lo hizo. Esta era la gran realidad y la gran prueba de quién era Nehemías. Porque Nehemías pudo demostrar que no había utilizado su cargo ni su posición para obtener ninguna ganancia. Nehemías llegó a aquel lugar con los recursos que le dieron, llegó a aquel lugar para poner, llegó a aquel lugar para ser una persona intachable. Porque generalmente la persona avara
procura sacar beneficios de todo. Sacar beneficio hasta del último centavo. Muchas personas están colocando el dinero en primer lugar antes de Dios en sus vidas. Así que Nehemías apeló a los judíos ricos para que le devolvieran lo que habían acumulado. En el versículo 9 vamos a leer el versículo 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Así que Nehemías apeló a los judíos ricos para que devolvieran lo que habían acumulado y que no recibiesen más pagos de parte de ellos. Ahora en el versículo 12 continúa diciendo, ellos respondieron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Me impacta que Nehemías es un hombre con mucha autoridad. Es un hombre muy noble, pero con mucha autoridad y un hombre sabio, muy sabio. Porque él les propone esto y ellos le dicen que sí, que ellos lo van a entregar, pero vemos cómo Nehemías va a sellar esto. Él lo sella llamando a los sacerdotes y les hace jurar que de verdad harían esto porque ya la confianza en ellos no era algo que Nehemías tenía ya seguro en ellos. Así que llama a los sacerdotes, los hace jurar conforme a lo que han dicho. Y aquí vemos que Nehemías no confió en sus promesas verbales y requirió de ellos un compromiso formal, aunque eran el pueblo de Dios, entre comillas. En el versículo 13 dice, sacudí además mi ropa. Miren la actitud de Nehemías, es que esto fue algo que impactó tanto el espíritu de Nehemías, porque recuerden que él es un hombre celoso de la ley, celoso de la palabra, celoso de Dios, y lo demuestra con su propia vida. No celoso con los demás, sino que lo vemos celoso con su propia vida de guardar la palabra, porque a veces es muy fácil ponernos celosos con los demás y cuando se trata de nosotros nos volvemos demasiado laxos y demasiado suaves. Nehemías sacudió además, dice, sacudí además mi ropa y dije así, sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto, así sea sacudido y quede sin nada. Y respondió toda la congregación, amén. Entonces alabaron al Señor y el pueblo hizo conforme a esto. Sabemos que solo se necesita de verdad una manzana podrida para podrir el resto de las manzanas. Vemos a Nehemías como por primera vez pronunciando un mal contra ellos si no lo hacían. Yo personalmente creo que tengo mucho respeto hacia eso, porque tendría que ser una dirección muy fuerte de Dios, porque eso no es algo que de verdad debiéramos de hacer. Nehemías lo hace,
en una dirección porque él era un hombre piadoso, un hombre de Dios. Y hay una parte de la escritura donde el Señor dice que si nosotros vamos llevando el evangelio a un lugar y esas personas no nos reciben, que aún sacudamos el polvo de nuestros pies y que aún el castigo de Sodoma y de Gomorra sería más tolerable y sería mucho menos que el castigo que viene para una persona que no recibe a Cristo. Personalmente, sacudir el polvo de los pies, creo que esto es una dirección muy de Dios en la vida de Nehemías y que debe ser tomado con mucha prudencia y con mucho temor en el corazón. Fueron palabras tremendas, pero esa era la forma adecuada de hablar con gente como esta, con gente que, ¿cómo es posible que se hayan llevado a los hijitos de sus hermanos como esclavos? El gran corazón de Nehemías, también desde ese día, sigamos leyendo en el 14, también desde ese día que me mandó el rey que fuera gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajes hasta el año 32 de su reinado, durante 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Era evidente que tenía derecho a tener un sueldo, pero Nehemías no lo aceptó. Y era que Nehemías tenía visitas hasta de 150 personas para almorzar y él no se atrevía a emitir toda esa carga sobre el rey y decir que todo esto era un presupuesto que él podía usar. En el versículo 16 dice, también trabajé mi parte en la restauración de este muro. Y aquí estamos viendo que ya Nehemías empieza a dar, es la última parte, donde Nehemías empieza a dar informe de su trabajo al pueblo de Israel. También trabajé mi parte en la restauración de ese muro y no he comprado heredad. También todos mis criados están allí juntos en la obra. Nehemías no quiso implicarse en el negocio de los inmuebles como aquellos hombres que dijeron, no, pues prestemos y sabemos que ellos no nos van a poder pagar. Nehemías no se implicó en el negocio de esos bienes de inmuebles. Se mantuvo también apartado de la especulación de las tierras. No obtuvo beneficios de hipotecas de las tierras, ni prestó el dinero con interés, porque él sí les prestó dinero, pero no con interés. Más tarde vamos a mirar que él sí, que ellos pudieron ayudar y ellos sacaron nosotros tengamos que volver a dar dinero por ello. No hubo beneficios, entonces, de hipotecas ni de nada en la vida de Nehemías. Y en el 17 dice, además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros se sentaban a mi mesa. Nehemías recibía regularmente en su mesa a 150,000 invitados y también recibió a judíos de las naciones circundantes que habían venido a vivir en la ciudad. Y evidentemente Nehemías no sacaba dinero por eso. O sea que él no reclamó la asignación económica para gastos de hospitalidad del gobernador. Y en el 19
es cierra con un broche de oro que me parece apasionante. Acuérdate, ora a Dios y le dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías era un hombre extraordinario y la gente del pueblo era su principal preocupación. Pero esa gente lo olvidaría así, tan fácilmente. Y eso fue una triste realidad en la vida de Nehemías. Y es una triste realidad en la vida de muchas personas que, pues yo diría que todas las personas que en algún momento desean servir, de ver cómo tú puedes sentarte con personas por años y después esa persona irse y ni siquiera te la encuentras en un centro comercial y ni siquiera te saludan. Esto es obviamente algo que muestra la realidad del corazón humano. El corazón humano es frágil y las personas no tienen memoria o no tenemos memoria. Realmente ninguno de nosotros nos podemos sacar de un asunto como estos. Ninguno de nosotros podemos decir que de una u otra manera, de alguna manera no hemos sido ingratos y hemos olvidado en el camino a personas. Y es por eso que Nehemías pide a Dios que lo recuerde. Y es que a Nehemías no le importa mucho la retribución humana. Y yo pienso que si nosotros somos hijos de Dios, no debemos pegarnos mucho de eso. Él le dice, Dios mío, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Dios mío. Y es hermoso saber que Dios no se acuerda de nuestros pecados, porque eso dice la Escritura, no me acordaré de tus pecados. Pero es hermoso saber que hay un Dios que sí trae a memoria nuestras ofrendas, que hay un Dios que siempre recordará nuestras buenas obras, que puede que la gente te olvide, pero que Dios nunca lo hará. Es demasiado hermoso. Hemos recordado que los seres humanos se van olvidando los unos a los otros o nos vamos olvidando los unos de los otros y cada uno va a lo suyo y de forma egoísta y se desentiende de los problemas y necesidades de los demás. Pero que Dios se acuerda de nosotros y esto nos motiva, mis amados, para que de verdad nosotros reafirmemos nuestros sagrados lazos de fe con el Señor. Y para los que no lo hemos hecho, saber que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario, el Señor perdona todos nuestros pecados. Y a partir de ahí, Él es ese Dios incondicional que vivió, al igual con Nehemías, todas las situaciones, que lo ayudó, lo fortaleció, lo sustentó, lo guardó, lo protegió. Y eso lo hace Él con sus fieles, con aquellos hombres y mujeres que han decidido de verdad entregar sus vidas a Él y no vivir
orgullosos de una religión, sino orgullosos de Dios. No vivir propagando y predicando una religión, sino predicando a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque de principio a fin, Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, en cada circunstancia que estemos viviendo. Cualquier persona, por cercana que sea, a veces se ha convivido con un esposo por muchos años y después te encuentras que no, que esa persona se fue y no le importó. Pero cuando te encuentras con Dios, sabes que le importaste hoy, mañana, pasado mañana y para siempre. Pidámosle al Señor que seamos esas personas que adentro y afuera de verdad tengamos la precaución en nuestras vidas de no hacer que el nombre del Señor sea blasfemado por nuestra causa. Y es que es muy doloroso, de verdad, que muchas personas no quieran escuchar por causa nuestra. Y es por eso que a veces se levantan ministerios por fuera del esquema religioso para que de verdad no haya como impedimentos con los demás. Porque siempre, claro que siempre la gente pensará mal y es su problema. Pero el problema nuestro es siempre dar testimonio. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy queremos agradecerte, Dios mío, por esta palabra. Agradecemos, Señor, porque ciertamente tu palabra es luz que alumbra nuestras tinieblas. Porque tu palabra es verdad, Señor. Una verdad que nos hace libres. Libres de todo engaño en el cual pueda vivir nuestro corazón. Padre, hoy queremos agradecerte porque a través de esta historia de la vida de Nehemías, Señor, hemos aprendido tantas cosas sobre la fe, sobre una verdadera fe, sobre un buen hombre de Dios, sobre un buen líder de Dios. Hemos aprendido qué hacer y hemos aprendido qué no queremos hacer, Señor. Hoy queremos pedirte que por favor nos ayudes a ser esos hombres y mujeres, Señor, con tanta piedad, con tanto amor, con tanta entrega, con tanta cercanía a ti, con tanta autoridad como este hombre, con tanta vida íntima contigo. Ayúdanos a recordar, Señor, cada día este tema y a buscar tu presencia como lo más importante en nuestra vida. Pero ayúdanos también a recordar este tema para no hacer lo que muchos de estos personajes hicieron. No queremos ser como Sanbalat, no queremos ser como Tobías. No queremos ser como aquel pueblo judío que conspiró en contra de sus propios hermanos, Señor, solo por dinero. No queremos pasar por alto la justicia. No queremos, Señor, pasar por alto la equidad. Y aunque muchas veces, Señor, lo hayamos hecho,
Hoy te pedimos que nos perdones si así ha sido y que nos ayudes, Señor, a amar la justicia y a odiar la maldad. Padre, hoy pudimos observar cómo hay una oposición aún mayor. Y es lo que a veces se presenta dentro de la iglesia, dentro de nuestra propia familia, Señor, en la fe. Ayúdanos a ser responsables y a no pensar que somos mejores porque permanecemos callados ante la injusticia, ante el chisme, ante la difamación, ante la maldad. Dios mío, ayúdanos a adoptar posiciones correctas como las que este hombre adoptó, que aunque estuvo enojado porque sujetó sus emociones, no fue como una ciudad, Señor, sin muros. Su espíritu tuvo rienda. Y después de aquello habló con autoridad, y ninguno, Señor, tuvo la posibilidad siquiera de contestarle. Padre, nos llevamos mucho de tu palabra. Qué bueno, Dios, toda esta edificación. Yo personalmente te agradezco cada día porque solo veo cosas buenas en tu palabra. Veo, Señor, un llamado, una propuesta tuya hacia una vida, Señor, de excelencia, de rectitud. Y eso me gusta. Me gusta, Dios. Me gusta cómo eres tú y me gusta lo que me quieres enseñar a través de tu palabra. Y te agradezco que sola no podría, pero te agradezco por el Espíritu Santo que has enviado a vivir dentro de nosotros, para habilitarnos a vivir esta vida, Señor, en esta tierra, como se vive en el cielo. Un cristianismo, Señor, donde tú estás en control. Cristo en mí, controlándolo todo y haciéndolo todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.